va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados de estar un día más con todos ustedes. Hoy tenemos delante de ustedes el programa número 113. Estamos muy contentos de poder compartirlo, de poder disfrutar de su apoyo desde sus casas y, por supuesto, como ustedes saben, pues nos encanta que nos llamen, nos encanta que participen, que nos digan desde dónde nos llaman y si les gusta el programa o si nos quieren hacer alguna observación y sobre todo si quieren compartir con nosotros alguna preocupación, alguna carga por la cual quieren que al final del programa, como saben, juntos oremos por esas necesidades. Por supuesto, como siempre, vamos a orar por los que están pasando por necesidades físicas, alguna enfermedad, y vamos a orar con ellos también. Por supuesto, vamos a tener nuestro mensaje de salvación, sin ninguna duda, ¿verdad? Al final del programa le apartamos unos cuantos minutos para compartir con ustedes ese mensaje. Hoy en el programa tenemos como tema del día pues un libro que habla de algo muy importante para nosotros, puesto que estamos en el 500 aniversario, este 2017, como saben, y lo venimos diciendo. Estamos en el 500 aniversario de la Reforma. Entonces tenemos un libro que se titula Recuerdos de antaño, mártires españoles del siglo XVI, y vamos a hablar un poquito de ese libro y algo relacionado con algunos viajes de nuestro querido historiador, que por cierto hoy en su sección Protestantes ilustres en la historia nos va a hablar de Cipriano San José. Así es que tenemos un buen tiempo por delante, no dejen de llamarnos y no lo dejen para el final y disfruten con nosotros de esta hora que tenemos por delante. Hoy tenemos de nuevo a nuestra presentadora Marga, que va a hacer como siempre esas presentaciones de nuestro querido invitado de hoy, que es único y total, y vamos a disfrutar grandemente de él. Adelante, Marga, buenas. Gracias, Manuel, buenas noches a nuestra audiencia. Es un placer volver a estar aquí con ustedes y, como dice Manuel, esta noche estamos en familia porque tenemos de nuevo a nuestro amigo historiador Gabino Fernández. Buenas noches, Gabino, y bienvenido. Estamos seguros que vamos a aprender mucho de ti en esta noche y te damos gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Pues gracias, encantado de volver después de un largo viaje por Castilla y León y estar de nuevo con la buena gente de aquí de Madrid. Muchas gracias, Gabino. Pues eso es todo, Manuel. Bueno, pues nada, hoy las presentaciones han sido rápidas porque solo tenemos a nuestro colaborador habitual e historiador Gabino Fernández. Les vamos a dejar con un vídeo de alabanza a nuestro Dios y luego continuamos. Dios todopoderoso es, valiente en extremo, nada igual. Cordero digno, majestad, alzaos puertas y entrará. Él es el Rey de toda gloria, misericordia y bondad te describen Jesús, lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar, a
Dios todopoderoso es, valiente en extremo, nada igual. Cordero digno, majestad. Lanzamos puertas y entrará. Él es el Rey de toda gloria, misericordia y bondad. Te describen Jesús, lleno de amor, inagotable, dispuesto a perdonar, a restaurar. Él es el Rey de toda gloria, misericordia y bondad. Te describen Jesús, lleno de amor, inagotable, dispuesto a perdonar, a restaurar. Tu gloria adoramos, tu gloria adoramos, tu gloria adoramos, tu gloria adoramos. Tu gloria adoramos, tu gloria adoramos, tu gloria adoramos, tu gloria adoramos, tu gloria adoramos. Tu gloria adoramos, tu gloria adoramos, tu gloria adoramos. Bueno amigos, pues ya saben, estamos de nuevo de vuelta después de esta pausa musical de dar la gloria a nuestro Dios. Vamos a escuchar a Gabino, que nos va a hablar de todo este tema del libro, porque obviamente este libro que yo les pongo aquí pido que me hagan un primer plano del libro que van a ver ustedes también delante de Gabino en un ratito, y que tiene la mano, su mano aquí puesta. Voy a pedir que me hagan un primer plano, por favor, en realización. Gracias. A ver, ahí, ahora bien, ¿verdad? Y Gabino nos va a hablar de este libro hoy, porque este libro refleja cosas importantes que queremos compartir, dado que estamos en el 500 aniversario de la Reforma. Y por ello, como estamos en el 2017, y como ya la mayoría saben, que lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo en este año, ¿verdad? Porque estamos en 2017 y ustedes saben que en el 2017 Martín Lutero clavó aquellas famosas 95 tesis, aquellas 95 observaciones, quejas, demandas que él hacía a la Iglesia Católica por un comportamiento nefasto en aquel tiempo, con lo cual él no estaba de acuerdo, y a raíz de ahí se lió una muy importante que transformó Europa, que afectó a la fe que hasta ese momento se conocía, la fe que manifestaba la Iglesia Católica, y a partir de ahí hubo pues una ruptura y eso hizo cambios
totales en Europa. Y vamos a ver un vídeo promocional de algo que se quiere hacer en España, concretamente en Madrid, como conmemoración de estas fechas en este año. Así es que vamos a ver ese vídeo. Queremos conmemorar en Madrid el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Para ello, los días 14 y 15 de julio por la tarde en el Palacio de Deportes de Madrid, tendremos 2 cultos donde iglesias de todas las provincias. Nos reuniremos en el Barclay Center para recordar nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Jueves 13 y viernes 14 se celebrará el 8º Congreso Evangélico en las mismas instalaciones, enfocado al liderazgo de las iglesias. La mañana del sábado 15 de julio al aire libre, celebraremos actos públicos de proclamación del mensaje de Jesús. Esa misma semana, de lunes a viernes, tendrá lugar el campamento urbano en Madrid, Los Llamados Afuera. Miles de jóvenes de todo el país recibiendo formación, ayudando al prójimo con iniciativas sociales y compartiendo el Evangelio por las calles de la ciudad durante la semana del 15J, que terminará con un concierto en el Palacio de Deportes. Queremos convocar a la Iglesia de toda España para que acuda el fin de semana del 15J y ser parte de este momento histórico. Seamos sal y luz, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Tienes una cita la semana del 15J de 2017. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Visita 15jlosllamadosafuera.com. Bueno, pues ya saben, amigos, vengan y participen, ¿eh? Ese 15J, ese fin de semana, el 15J, va a haber muchas actividades y entre ellas va a haber una muy importante, que tiene que ver una concentración masiva en la puerta, en el espacio de la calle Alcalá, que va entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de las Cibeles. Y ahí queremos pues juntar pues, a ver si 50.000, 100.000 evangélicos de toda España, quién sabe los que podrán venir. Pero acuérdense de esto y de las actividades que va a haber en el propio Palacio de los Deportes de Madrid. Así es que, bueno, con motivo de este 500 aniversario, pues este libro que hemos mencionado, Recuerdos de Antaño, el Consejo Evangélico de Madrid decidió publicarlo, o reeditarlo, diríamos, y, bueno, con todas las anotaciones, fotografías y cosas especiales que han salido, y vamos a hablar de ello con Gabino. Así es que, Gabino, bienvenido de nuevo. Y nada, dispuestos estamos para que nos hables un poquito de quién fue el autor de este libro. Bien, pues un madrileño, muy de lavapiés. Ajá. Era tipógrafo en un diario importante de la ciudad, donde empezaron los protestantes con la libertad que se concedió tras el triunfo de la gloriosa, la Revolución de la Gloriosa y, por supuesto, el destronamiento de los Borbones, pues se estrenó la libertad religiosa y hubo libertad para publicar Biblias, periódicos y folletos. El triunfo revolucionario es de septiembre de 1868 y al año siguiente se proclama la primera Constitución que, en su artículo 21, por primera vez en toda la historia constitucional de España, se declara la libertad religiosa como un derecho constitucional de todos los españoles. Y uno de los derechos, antes no se había podido disfrutar, era la libertad de imprimir. Ajá. Y a esa imprenta llegaron con Biblias, llegaron con periódicos, llegaron con pequeños folletos. Y él, que siempre fue un voraz lector, pues se interesó en la Biblia, acudió a escuchar la predicación pública, que ya se podía hacer en varios lugares de Madrid, y fíjate por dónde. Es interesante que el 31 de octubre de 1869, en respuesta a esa proclamación o predicación de la palabra, lo que ya había anunciado el apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios, él decide seguir la Biblia como única regla de fe y conducta, y él, que se había mostrado muy devoto a
y muy practicante del catolicismo y sobre todo del énfasis mariano, pues va a dejarlo todo, incluso la imprenta, y va a ser colportor por varios lugares, en Madrid, en Valencia, en Cataluña, y finalmente termina como pastor en Valladolid. ¿Y cuándo escribe este libro? Él, que conocía bien el tema de la imprenta, como ya hemos dicho, pues inmediatamente empezó a colaborar con un semanario protestante en Madrid que se llamaba El Cristiano. Y aprovechando sus vacaciones de agosto de 1874, fue a Valladolid. Y allí le contaron algo que él ni siquiera había imaginado: la historia de los mártires, lo que hace recientemente Miguel Delibes en su novela, la última novela que hizo, El hereje, narró, él lo escuchó por primera vez, y al venir de sus vacaciones, el director del periódico, luego va a ser el director del periódico, le dice: oye, ¿por qué no nos haces un reportaje de tu visita a Valladolid? Y ahí está el embrión de este libro, en ese reportaje. Bueno, se han escrito muchas ediciones de este libro, que yo sepa, esta podía ser la 11ª, más o menos, Sí. pero ¿qué tiene este libro un poquito diferente a las demás ediciones? Bien, después de ese reportaje parece que los comentarios de los lectores le animó a estirar un poco ese reportaje. Y en ese periódico, en ese mismo año, 1874, y el siguiente, va saliendo un relato más desarrollado de estos mártires. Y va a ser después, es un periódico que cruzaba el Atlántico, tenía mucha aceptación en Hispanoamérica, y allí se hace la primera vez una edición en forma de libro, concretamente en Chile. Luego van a hacerse en México y posiblemente en otros lugares. Y en España también. Y así hemos estado viendo las distintas. A partir de una hecha en 1930, se incluyen media docena de ilustraciones de un ilustrador muy conocido y reconocido. Pero al encontrarnos que hacía tiempo que ya no estaba publicado y que había muchas personas que, sobre todo mayores, que lo habían leído y que tenían el recuerdo, por ejemplo, mi esposa Isabel, su madre tenía un taller de costura y tenía muchas allí aprendices, y a Isabel tenía la labor de lectora. Así que ella, mientras estaban cosiendo botones o zurciendo o haciendo la tarea que les mandaba la maestra, ella les leía. Y la verdad es que creo que es un poco exagerado, pero casi cada aprendiz le daban una sábana, porque era una lloraera increíble con aquella novela. Qué bueno. Bueno, esta novela, como más o menos ya Gabino nos viene diciendo, narra un poquito el nacimiento, las peripecias de dos comunidades fuertes que había en España en aquella época. Estamos hablando del siglo XVI, 1500 y pico, y realmente esas comunidades, Sevilla y Valladolid, pues están remarcadas en el libro. ¿Cómo comenzó aquellas comunidades protestantes o reformadas, luteranas, los diferentes nombres de las que se les llamaba? ¿Cómo comenzaron? Estamos, en estos orígenes, coinciden con el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Él tuvo unos abuelos muy poderosos, los reyes católicos aquí, claro, y Maximiliano, emperador de Alemania, allá. Y pues al nieto este le dejaron una herencia, vamos, un montón de cortijos, no podía ni siquiera contarlos. Y naturalmente tenía una serie de cortesanos que cuando estaba en Alemania le acompañaban. Entre estos había varios predicadores, pero dos de ellos concretamente, uno vivía en Valladolid, que es el doctor Agustín Cazalla, y el otro
vivía en Sevilla el doctor Constantino, sevillano el primero, manchego el segundo. Así que de forma muy natural, pues aunque ellos tenían la misión de predicar, y el cronista oficial de estos viajes del emperador hablan de la elocuencia, de la cultura, de la nobleza de estos predicadores. Pero ellos fueron llevados para que conocieran a los luteranos, para que estudiaran sus libros y les combatieran en nombre de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dicho coloquialmente, les salió el tiro por la culata. Así que al regresar, ellos fueron eco en estas dos grandes ciudades. Valladolid entonces era la sede de donde estaba el rey, la corte, y Sevilla era la ciudad más poblada por el gran comercio con las Indias de Occidente, América. Así que había mucho tráfico de personal y empezó a llegar literatura, pero si bien se ha tendido a contar que el reflejo inmediato de la Reforma es una sucesión de lo que había pasado en Alemania y de los escritos de Lutero, podríamos decir que esto es una historia mal contada. Esta es una frase de Gabriel Celaya, un poeta vasco muy comprometido, que hablando de la Guerra Civil Española acuñó dos versos, para mí, lapidarios y estelares. La historia que nos contaron fue una historia mal contada. Él se refería a los años 1936 y 39 y lo que ocurrió aquí con este enfrentamiento entre hermanos, pero esto podemos aplicarlos al origen del protestantismo. Y si bien en literatura ajena y propia suele liquidarse el tema de la Reforma del siglo XVI mencionando Valladolid y Sevilla, pero claro, sería incorrecto pensar que solamente se limitaba a lo que era la capital de la corte y la ciudad más poblada. El distrito del Tribunal de la Inquisición de Valladolid en el periodo inicial llegaba hasta Galicia, cubría lo que es ahora Cantabria y obviamente todo lo que hemos conocido en la reorganización regional franquista Castilla la Vieja. Y en Sevilla, que había tres tribunales, el Tribunal de Sevilla, y de todos estos lugares hay penitentes, cubría lo que es hoy la provincia de Sevilla, la provincia de Huelva y la provincia de Cádiz. Pero la ciudad primera y más influyente va a ser Alcalá de Henares. Una pregunta, Gabino. ¿Cómo, no tenemos mucho tiempo, nos encantaría hablar tanto de esto, pero ¿cómo acabaron estas comunidades? Porque parece que fueron casi aniquiladas por la propia Inquisición. La primera etapa de estas dos comunidades y otras que se pueden, y hoy está documentada, no en las mismas proporciones, porque tampoco había tanta gente ni tantos contactos internacionales, pero los 17 distritos de la Inquisición, tanto en la península como de las dos islas, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, y dejamos ahora los 3 de Hispanoamérica, en todos estos, en el mismo siglo XVI, hubo comunidades no tan numerosas, pero sí procesos. En este caso, ya por los años 40, ya hay un movimiento disidente clandestino, tanto en Alcalá de Henares como en Sevilla y Valladolid, en este orden. Va a ser
a mediados del siglo XVI, concretamente, en el 57, cuando un personaje muy querido y muy amable y muy simpático de nuestra historia, Julián Hernández, natural de Valverde de Campo, a 5 kilómetros de Medina de Rioseco, precisamente una de las conferencias que he dado esta semana pasada fue en esa ciudad para recuperar esta figura. Él trajo libros a España. El descubrimiento de ese tráfico de libros, ya todos esos libros estaban prohibidos. Pero termíname de decir cómo acabaron. Eso para mí es muy importante pues ahora también. Esa detención de esos libros puso la maquinaria de la Inquisición en marcha, y bien porque se sospechaba de unos, porque se sospechaba de otros, porque algunos, hay que reconocerlo, de los que fueron detenidos, pues confesaron. Se asustaron y declararon a otros. Entonces, en Sevilla llegó a empapelarse a 800 personas. Wow. Es verdad que había una voracidad intolerante que no respetaba mucho. No importaba si el testimonio podía ser interesado, si no estaba fundamentado. Y así, pues, todas las cárceles de la ciudad, la Torre del Oro, los conventos, por supuesto el Castillo de Triana. Menos volumen tuvo la comunidad clandestina de Valladolid, pero también. Y estos, como la maquinaria inquisitorial, que ya se había puesto en marcha bastante antes, y debe ser, y es sorprendente que en diciembre de 1523 ya se quema a un protestante español en Palma de Mallorca, concretamente a un manchego. Es que los de mi tierra tiran al monte rápido. Entonces, finalmente fueron casi aniquilados en el aspecto no público, pero sí fueron procesados por la Inquisición, la gran mayoría. El miedo, el proceso por el que pasaron, algunos fueron ajusticiados de una u otra manera. Yo creo que no fue ajusticiado ninguno. A mí no me gusta usar el término de ajusticiado. ¿En qué término podemos decir? A ver. No, es que no era justo, que porque creían en Dios, claro, sí. Es que, hombre, pero Gabino, por favor. No, pero es que la gente... No nos hagas el lío, no nos hagas el lío. Pero es que la gente lo coge, no se administraba justicia. O sea, no se puede usar la palabra Era ajusticiamiento. Vale, eran entiendo. asesinatos, era locura, Entiendo. era un antitestimonio. Cuando eran eclesiásticos, el Papa había autorizado la Inquisición, más bien. Los dominicos administraban la Inquisición, colaboraban inmediatamente con mucho ánimo los jesuitas. Yo no puedo hablar de ajusticiado. Lo que sí se puede decir es que durante 300 años la Inquisición estuvo dando sentencias que eran las más irreparables, de pena capital en la hoguera, otras eran de destierro, de condena en las galeras, penas económicas, se les encerraba por muchos años y se les desprogramaba, y eso sí que duró. Y los más célebres autos de fe son los de Valladolid y de Sevilla, eso sí. Pero es que en Valladolid, el 21 de mayo de 1559, y en el mismo año, el 8 de octubre, en este caso, presidido por el propio rey, Felipe II, y esto ha hecho que mucha gente piense que esto acabó. Los autos de fe, las hogueras, terminaron. No es así. En Valladolid, donde di una conferencia, no sé si aquí puede acercarse la cámara, pues di una conferencia sobre este tema. Me entrevistó el diario de más representatividad, tanto en Valladolid como en toda Castilla y León, el norte de Castilla, y efectivamente el titular, como el texto que sigue, es contundente y debe ser, porque esta sí es una historia bien contada. Sí, por favor, tomad nota, porque ese titular me encanta. Los autos de 1559 no acabaron con los protestantes en España. Efectivamente, tú participas de esa
claramente de ese titular. Bueno, no acabaron, es soy tuyo ese titular, responsable ¿no? de haber No hecho acabaron- esa declaración y el periódico lo recogió. Y además, precisamente en esta guisa es como yo lo dije, porque la foto es del acto. Pero además hay que, y esto es un reconocimiento para el norte de Castilla, que a la mañana siguiente, con una subida de vanidad, pues fui al kiosco a comprar el periódico allí en Valladolid y lo vi. Pero realmente lo compré en la estación porque tenía que ir a la Pontificia de Salamanca para ver la defensa de una tesis sobre la Biblia del Oso, que sería bueno si en alguna ocasión nos ocupamos de ello. Y en otro subidón de vanidad dije, oye, ¿y la edición de Salamanca habrá recogido esta entrevista? Pues la verdad es que mientras la portada de una y otra no tenían nada que ver, en la página 41 estaba literalmente, y esto es un reconocimiento porque más personas llegaron. Sí, los autos de fe de Valladolid empezaron no en el 59, sino en el 42. Y hasta finales del siglo XVI, no con este contingente, siguieron produciéndose. Bueno, gracias, Gabino. No tenemos tiempo para más, para el tema, porque Gabino luego tiene que hablarnos un poquito en su sección Protestantes Ilustres de este personaje que hemos elegido. Le vamos a pedir a Marga, entonces... Mira, si quieren ver al abuelete que escribió el libro... Bueno, ahora después va a ser ya difícil. Mira, bueno, ahí está, Emilio Martínez. Este hombre que ustedes ven en sus pantallas a la derecha, ahí está el autor del libro. Gracias, Gabino. Marga, pues venga, danos esa reflexión sobre el tema. Pues sí, mira, pues yo creo que basta con leer este libro para conocer el sufrimiento que pasaron nuestros hermanos por causa de su fe. Incluso algunos tuvieron que pagar con su propia vida. Pero no pensemos que esto pasó solamente en tiempos antaños, porque realmente, tristemente, hoy día en todo el mundo, pues millones de cristianos están siendo también perseguidos por causa de su fe. Pero vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto es como una continuación de la persecución que experimentaron en el Antiguo Testamento los siervos de Dios. Y es que también nuestro Señor Jesús sufrió esa persecución y sus discípulos. Y yo me pienso, ¿por qué somos perseguidos los cristianos? Yo creo que una de las razones es porque el Evangelio es contrario a las leyes que imperan en este mundo. Y entonces esto levanta enemigos y levanta también enemistades. Y es la causa, yo pienso, por la cual los cristianos somos perseguidos. Pero fijaos lo que dice el Señor Jesús de que nos gocemos cuando seamos perseguidos. Dice que nos gocemos porque Él nos dará esa gracia de poder soportar, esa capacidad de poder soportar esa persecución. Y también debemos de gozarnos porque cuando somos perseguidos es porque realmente estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y estamos andando en el camino correcto. Y esto levanta enemigos. Y por esa causa pienso que puede ser una de las causas. Pero hay una promesa muy bonita al final de esta bienaventuranza que nos da el Señor Jesús, que dice que bienaventurados serán los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que nos ha sido dado por gracia, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dice nuestro Señor Jesús, seamos
dichosos, felices, cuando estamos siendo perseguidos, porque nuestro sufrimiento, nuestra persecución tiene una meta y una recompensa, que es entrar en el reino de los cielos. Entonces, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Marga, por esta reflexión. Bueno, vamos a terminar esta primera parte del programa con la sección de Gabino, Protestantes Ilustres en la Historia, que, como ya hemos dicho antes, hoy nos va a hablar de Cipriano San José. Adelante, Gabino. Bien, pues esta semana, como ya apuntaba antes, he estado en Valladolid, Salamanca, Medina de Rioseco, Cigales y Tordesillas. Pero el hecho de que este año se cumple el centenario de la muerte de uno de los pastores natural de la ciudad de Cigales y muy significativo, hemos querido centrar nuestro recuerdo y con nuestro siempre atento secretario que nos hace las imágenes y ahora nos va a ir proyectando una serie, realmente 10, donde vamos a hacer rápido este repaso. El lugar al que me refiero es un pueblo de Valladolid, Cigales, como veis, con un templo que domina toda la parte urbana y tierras llanas, sobre todo con vides, y por eso es la cuna del clarete. Pero ahora vamos a repasar un poco algunos de los personajes protestantes de esa ciudad. Y desde luego puede sorprenderos que la primera persona a la que acudamos sea a María de Austria. María de Austria es hermana del emperador Carlos, había sido reina consorte de Hungría y Bohemia y gobernadora de los Países Bajos. Ella había tenido un gran interés por la Reforma. Lutero le había dedicado su comentario a los 4 capítulos de Mateo y un español refugiado en Ginebra, Juan Pérez de Pineda, traductor de los Salmos, le dedicó precisamente una traducción hermosa desde el original hebreo del Salterio de David. Dice: a la ilustrísima y serenísima señora doña María de Austria, por la gracia de Dios, reina de Hungría y de Bohemia. Son 10 páginas que no voy a leeros, pero sí quiero hacer referencia a que juega comparando con una imagen muy clásica del Renacimiento el libro de los Salmos de esta manera. Dice: la lección de este sagrado libro, o en la lección de este sagrado libro, podrá vuestra Alteza tener por un delicioso jardín en que espaciarse y con que recibir recreación espiritual cuando se sintiere fatigada, y tenerla también por un espejo en que mirarse ordinariamente. Y el texto, que es bellísimo, en el castellano del 16, de la escuela de Juan de Valdés, termina diciendo: el Señor Dios, que hizo a usted alteza grande en la tierra, le plegue, después de larga y santa vida, colocarla entre sus santos en el cielo. Ella, que vino acompañando a su hermano, el emperador Carlos, cuando abdica en su hijo y viene a refugiarse al monasterio de Yuste, ella ha preferido vivir en Cigales. Ha venido con sus siervos. Ella, que formalmente no ha roto con la Iglesia de Roma, sin embargo su capellán personal es un protestante, y también sus servidores. Yo pensaba que sus servidores tendría 1 o 2, y tenía un centenar en realidad, y les fue permitido por el hermano, y cuando el hermano en su política de matrimonios quiso casarla con un católico, ella dijo que no. Es verdad, tenemos que dar un salto en el tiempo para ver a otro protestante en Cigales. En este caso es el autor del libro que estamos presentando. Ese es, pero ahora vamos a ver por qué ese salto desde el siglo XVI al siglo XIX. Vamos a ver la imagen 2, bueno, ahora ya, si puedes volver a la 2, entramos y vemos un auto de fe en Sevilla. Después de la 1
La 2 es un auto de fe en Sevilla donde se puede ver cómo un padre ha denunciado a sus hijas y estas van a ser quemadas y él enciende la pira. Bueno, hemos visto ya un retrato que era de Cipriano San José, ese pastor que hace 100 años murió, y también había otro, que era el autor Emilio Martínez, a ver si podemos verlo. Hemos quedado que Emilio Martínez era de Madrid, de Sí, Cigales. pero dijimos que había ido de pastor a Valladolid y desde Valladolid visitaba Cigales, vale. Pero bien, se nos bien. ha escondido, es el número 3 en nuestro orden, a ver si se ha escondido de verdad y viene, porque si hemos visto el templo sí que me gustaría, porque todavía existe. Es una casa de ladrillo visto, enmarcada en rojo. Hay 2 vistas de ese mismo templo. Una más chiquitita y más intenso el rojo, que era la primitiva, y después de porque la emigración terminó con la congregación, un vecino compró esa capillita y le subió un piso, que es lo que está aquí. Pero ahora, curiosamente, el ayuntamiento, que estuvo presente en la conferencia con su alcaldesa, la vicealcaldesa, la concejala de Cultura, el párroco jesuita que estuvo acompañándonos, tiene en el centro de la ciudad un plano donde aparece las calles principales y los edificios más significativos, y ahí aparece señalado, está en azul este plano, y está señalada el lugar de la capilla protestante. En estos momentos, bueno, posiblemente mañana o pasado, ahí está el plano y la gente que llegue allí, al plano que está junto entre el ayuntamiento y el templo parroquial, sabrá dónde está la iglesia. Y la coordinadora de este trabajo, que es Rosa Barrachina, con la pastora Quín, que viven en la ciudad, ha hecho una donación facilitada por Ágape de 100 películas de Jesús para que la gente conozca lo que es el gran mensaje. Solo Escritura, sola gracia, solo Cristo. Muy bien, gracias Gabino por estos protestantes ilustres. Yo pensaba que iba a ser solamente uno y Gabino nos ha traído por lo menos 3. Así es que nos alegramos, ya sabemos que con Gabino pues tenemos mucha apertura para muchas cosas, aprendemos mucho de él y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y yo voy a compartir con ustedes este mensaje de salvación. Y voy a pedirles que reflexionen un ratito, que se tranquilicen, que traigan sus mentes a esta palabra que puede transformar sus vidas desde hoy. Así es que, por favor, pongan atención y permítanme que lea con ustedes un pasaje de la Escritura que narra el apóstol Pablo en la carta que él escribió a los romanos, es decir, a todos los residentes en Roma, ¿verdad? Entonces, él dice estas palabras: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué les traigo yo este mensaje aquí? Porque es muy interesante, estamos celebrando 500 años de alguien que descubrió, no estrictamente este pasaje, pero sí un pasaje relacionado con este. Cuando Lutero descubrió en la propia carta a los romanos ese versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá, dice que se le abrió su mente a la comprensión de las Escrituras desde ese punto de vista, desde esa visión de la salvación por la fe en Cristo Jesús, a través de la gracia de Dios, que eso transformó su lectura, transformó su comprensión, y pasajes como este y otros que hablan claramente de lo que es
la salvación. Lutero le fueron abiertos los ojos sobre estos pasajes. El apóstol dice, esta es la palabra de fe que predicamos hace pues casi 2000 años. Amigos, el mensaje no ha cambiado. El mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo. El mensaje de Dios para el ser humano sigue siendo un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación, un mensaje de atraimiento de la raza humana a sí mismo por su pura gracia, por el puro deseo de que así fuere, por su amor hacia esa raza humana que Él creó miles de años atrás y que decidió voluntariamente por el libre albedrío que Él le dejó, por la libertad que Él le dio, escogió en esa libertad desobedecer a Dios. Pero Dios, en su infinito amor, Él decidió un plan, estableció un plan que se cumpliría miles de años después en el propio Jesucristo, de restaurar de nuevo a la raza humana en su relación con ellos, o en su relación de ellos con Él. Y el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo explica varias veces, hablando de la justificación por la fe, hablando de la gracia de Dios, hablando como aquí de ese mensaje que hoy, 2000 años después, sigue vigente. Y su palabra no ha cambiado. De hecho, fíjense que el propio Señor Jesús relata, o dice, mejor dicho, esta frase que es relatada por los tres evangelistas. Está relatado por Mateo, por Marcos y por Lucas, y relatan esta frase que Jesús dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mensaje de Jesucristo, vigente en aquel tiempo, hace 2000 años también, antes del apóstol Pablo, por supuesto, es vigente hoy para salvación de todo aquel que cree. Es vigente hoy. ¿Y cómo es? A través de la fe, por supuesto. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Dos cosas. Empiezo por la segunda. Creer en tu corazón. Creerlo. Creer que la obra de Dios es real. Creer que lo que Dios ha hecho enviando a Jesucristo a la tierra para morir por nosotros es real. Creer que su mensaje sigue vigente. Creerlo. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Si creyeres. Pero también habla después de otra cosa que manifiesta que hemos creído de verdad, y es que lo confesamos abiertamente, que predicamos abiertamente, que confesemos con nuestras vidas, con nuestras palabras, que Jesucristo es real, que Dios es real y que ama de una forma real a la raza humana. Si lo has creído, lo tienes que predicar. Y por eso nosotros que lo hemos creído, lo predicamos. Y predicamos el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Es muy importante. La muerte y resurrección de Cristo han de ir unidas. Cristo no es como cualquiera de los mortales que murió y ahí se quedó. Jesucristo no es como cualquiera de esos dioses, entre comillas, que la propia humanidad ha ido creándose a lo largo de la historia por necesidades interiores que el ser humano tiene, pero al no poner su fe en el Dios creador, la ha tenido que poner en muchos otros dioses, muchas otras cosas. Pero todos quedaron en sus tumbas, mientras que Jesucristo resucitó. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo verdaderamente no hubiera resucitado, nuestra fe sería absurda, sería vana. Por lo tanto, creer es creer por completo en la muerte de Jesucristo, en la obra redentora de su muerte y en la resurrección de Jesucristo, que manifiesta que nosotros un día resucitaremos con Él. ¿Quiere usted? ¿Está dispuesto a creerlo?
¿Sabe que para creerlo hay que decidir creer? Sí, lo voy a creer en eso. Decido creer. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Cada día más. A usted la fe que usted siembra hoy en su corazón diciendo, sí, Señor, yo voy a creer esto hoy, desde hoy lo creo, eso empieza a germinar en su corazón y va a hacer transformar en su interior hasta que usted pueda vivirlo en su interior totalmente. La sensación de que Cristo está en usted, la sensación de que la salvación ha venido a su vida, la sensación de que empieza a haber un cambio que usted ya lo puede ver y transforma. Ya no es solo sensación, es pruebas indubitables que Dios puede transformarle. ¿No le gustaría a usted aceptar a ese Cristo en su vida, a ese Dios creador que le ama? Dígaselo hoy. Dígale con palabras sencillas, Señor Dios Todopoderoso, hoy quiero creer en ti. Señor Jesucristo, hoy quiero creer en ti. Hoy decido creer en ti, creer en tu muerte y en tu resurrección. Y desde hoy me voy a preocupar de aprender lo que tú has dicho y de vivirlo. Ven a mi vida, Señor. Eso puede ser un comienzo tremendo que puede transformarle. Hágalo usted de todo corazón. Y disfrute de lo que viene después, si usted sigue. Esto no es para los que comienzan, esto es para los que terminan. Comenzar es fácil, mantener su fe no es tan difícil, porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Pero tome su decisión y manténgala firme. Que Dios les bendiga mucho. Si usted ha orado de esta manera, si ha decidido y quiere leer la Biblia y no puede, pídanos una Biblia que se la vamos a hacer llegar como podamos. Que Dios le bendiga mucho, amigos. Marga, vamos a ver quiénes tenemos hoy y vamos a orar por ellos. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues esta noche tenemos a María del Prado de Madrid, a José Pardo de Madrid y a Rocío de Alicante. Estos tres, Manuel. Bueno, pues vamos a orar por ellos. Vamos, hay poquitos hoy, pero bueno, si ustedes lo han decidido así hoy, imagino que les ha gustado tanto el programa que no se han animado ni siquiera a levantarse, pero bueno, eso también está bien. Bueno, pues venga, vamos a orar por ellos y vamos a pedir al Señor una bendición especial sobre las vidas de estas personas. Adelante, Marga, empieza tú, por favor. Señor, te damos gracias por la vida de María del Prado. Señor, que ella nos dice en su llamada que ha recibido respuesta a la oración que hicimos por ella la semana pasada y que se encuentra mejor. Gracias, amén, Señor, porque bendícela, vemos cómo tú respondes, Señor. Te pedimos, Señor, bendición para su familia. Señor, te pedimos que tú traigas unidad a su familia y que tu amor esté entre ellos y que traigas liberación para su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y ahora, amigo, como todavía nos quedan unos minutitos, le voy a pedir que ahí donde está se anime, ore con nosotros, ponga su mano ahí donde esté la enfermedad y ore con nosotros con fe al Señor, con la fe que usted tenga. No hay medidas de fe en ese aspecto, pero crea que Dios puede sanarle. Acérquese a Él y vamos a orar juntos. Ponga usted la mano ahí donde tiene la enfermedad y vamos a orar primeramente por estas personas y luego ya en general por todos. Pero Padre, oramos en el nombre de Jesús por Rocío, que tú obres en su vida y en su madre, Señor, que ambas tienen cáncer. En el nombre de Jesucristo oramos por estas mujeres, que tú las bendigas, Señor, que pongas tu mano sobre esos cuerpos y los sanes, Señor, en tu misericordia. Oramos por todos aquellos que están pasando ahora por cualquier problema de cáncer, en el nombre de Jesús, que tú obres en sus cuerpos, obres en esas células dañadas, que las restaures totalmente, Señor, y que ellos puedan ver un milagro en sus vidas a través de tu gracia y de la fe, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, también por José Pardo, por su hijo Fernando, Señor, que el hijo Edgar, que tú les bendigas, Señor. Oramos por la vista de Fernando en el nombre de Jesús, que tú sanes ese problema en su vista, bendito Dios, que tengas misericordia, Señor, y que obres en todos aquellos ahora que tienen problemas en su vista.
pon tu mano, Señor, sobre aquellos que tienen cualquier problema de miopía, de astigmatismo, aún de ceguera parcial o aún ceguera total, Señor. Cualquier problema de vista cansada, cualquier problema en esos nervios ópticos que están afectándole, Señor, toca ahora en el nombre de Jesús, como tú tocaste a aquellos ciegos y fueron sanados. Oramos para que tú toques esas vidas ahora y puedan ser sanadas también en tu nombre, Señor. Oramos, Padre Celestial, por estas personas que están atadas por el alcohol. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que traigas liberación a esas vidas de esos síndromes, Señor, que tienen de abstinencia. Ven sobre ellos, Señor, y sana y haz que esa sangre, Señor, sea restaurada y que se vayan todos esos síntomas y esos síndromes por causa del alcoholismo, Padre Celestial. Señor, oramos por aquellos que tienen cualquier otra enfermedad que no hemos mencionado, sea la que sea, ahora que vengas sobre sus vidas, que vengas ahí en sus hogares, que tengas misericordia. Tú eres un Dios de amor, de gracia. Señor, ponemos nuestras manos sobre ellos desde aquí, también simbólicamente, tal como ellos tienen sus manos puestas sobre la enfermedad. Tú dijiste que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían, y creemos esa palabra y que es por tu gracia, y oramos para que así lo hagas con las personas que tú ahora creas oportuno, Señor, que están al otro lado de sus casas, que reciban sanidad, Señor, y que lo puedan testificar también, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hemos terminado por hoy. Que Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo día. Y nada, les habla el pastor Manuel Cerezo, pastor de la iglesia Las Águilas. Que Dios les bendiga mucho. Visítennos. Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.